hijos, Señor, aprendiendo a conocerte como mi Padre y aprendiendo a vivir contigo, Señor, cada día. Tú eres hermoso, Dios, y tu obra no se acaba, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por lo que tú has hecho, Dios. Señor, aquí estamos, Dios. Te amamos, Señor. Gracias, Dios. Tú eres hermoso, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si quedamos con más ganitas, entonces el sábado hay ayuno, podemos venir, podemos sentarnos en este momento. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, si trajeron diezmos hoy. Con ustedes, César. Buenas noches a todos. A esperar mientras recogemos. Vamos a orar. La gloria para Dios. Tengo el privilegio de orar hoy por las ofrendas. No sin antes de pronto hacer como un énfasis de lo que me pasa a mí o de lo que me pasaba cuando recién llegué a los pies de Cristo, que siempre veía como si fuera de cajón el versículo Malaquías 3:16, y hasta que tuve el discernimiento y lo pude entender el poder que tiene este versículo. Cuando le tuve el discernimiento de saber qué es lo que me quiere decir, que voy a ser bendecido, que se van a abrir las puertas de los cielos, que no va a faltar el alimento en la casa del Señor. Entonces, con esa disposición vamos a orar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor y Padre amado, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias primeramente, Señor, por tenernos acá, Señor, por podernos reunir, Señor, aquí en tu casa, Señor. Te bendecimos, Señor, porque aún, Señor, aunque la situación parezca difícil para muchos, siempre nos hemos acostado comiendo, Señor, siempre ha habido comida en nuestra casa, Señor. Te bendecimos, Señor, y declaramos, Padre Santo, que nunca faltará un alimento en nuestro hogar, Señor, que vamos a ser bendecidos, como lo dice tu palabra, que somos prosperados, Señor, que las ventanas de los cielos se abrirán para nosotros cada día, Señor. Padre, Señor, en este momento oro pidiendo discernimiento para este tema, Señor, para el tema de los diezmos, Señor, para que nosotros los hombres de la casa nos paremos, Señor, Padre Santo, como lo que somos, varones de nuestro hogar, y entendamos, Señor, que si somos obedientes a la palabra de Dios, Señor, nosotros vamos a ser prosperados y bendecidos, Señor. Gracias, Padre Santo. En esta hora te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Y esta noche tenemos una invitada traída internacionalmente, muy amada por Casa de Dios, nuestra pastora Elenita. ¿Le colabora? Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Cómo me les va? Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos en esta noche a hablar, lo he llamado el secreto de fe. Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que estamos todos nosotros pasando tiempos en que como que uno quiere ver el milagro y el prodigio ya. ¿O seré yo nomás? Y entonces a veces empezamos como oro, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué más puedo agregar? Entonces, en esta noche vamos a ver una cosita, una palabra para como ponerla a todos nosotros en práctica, ¿verdad? A veces uno da la palabra y usted me va a decir, yo he leído esa palabra 80 veces. Pero yo le aseguro que el Señor revela su palabra así sea la 80. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces todos leemos la Biblia, ¿verdad? Leemos la palabra y a veces uno es como si la leyera en chino, ¿no les ha pasado? Que ustedes dicen, y aquí va el primer consejo. Cuando a usted le pase eso, que usted la lee y dice no entendí nada, vuélvala a leer.
empiece a escudriñarla, búscala, diga, Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Porque tenemos ahora una cosa que está pasando y es que la gente dice, el Señor me habla. Pues yo les comunico que nos habla a todos. A todos. Si nosotros somos lectores de la palabra, no solamente lectores, pensemos, arrancamos leyendo la palabra, pero después empezamos a estudiarla, a escudriñarla, ¿sí? A ti te va a hablar el Señor con toda seguridad, sin pensarlo dos veces, sin pararte en la cabeza, sin hacer, no, te va a hablar. Bueno, pero recuerde, hay que ir ¿cómo? Hay que escudriñarla, entonces hay que contextuarla. Cuando tú tomas un versículo y esa palabra que nos estaba diciendo ahorita César, esa palabra, si nosotros la leyéramos despacio, la volviéramos a leer, uno dice, ay, pero es que yo sí es que soy medio bobo. Uno va a Malaquías, ¿sí? Uno va a Malaquías. Y entonces esa palabra nos la han dicho, ¿cuántas veces? Muchas veces nos han dicho esa palabra y uno dice, si hay una parte donde nosotros nos quejamos, esa es nuestra parte económica, más en este tiempo, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿qué hago? A ver, ¿qué me pongo a hacer? Yo creo que no soy yo sola la que me pongo y la repito y vuelvo y la repito y vuelvo y digo, vayamos a Malaquías un minuto para mirarla. Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hasta ahí, listo. Pero si usted sigue, yo quiero que usted subraye ahí, probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si tú vuelves y la lees y vuelves, hay una sola palabra que es la que tienes tú que tomar, probadme. Uno siempre va a estar diciendo no tengo, sí tengo, y ahora con más veras, lo que yo les digo, ahora mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente usted vuélvalo y léalo y dígale al Señor que se lo revele. Muchas gracias. Probadme. Y uno dice, es una palabra, pónganse en ustedes a pensar cuando a uno le dicen pruébame, que eso sí es verdad. Póngase usted y mire esa palabra, probadme. Recuerde que aquí empezamos a mirar una cosa, todas las promesas del Señor son cumplidas. Todo es cumplido. El Señor no escribió Malaquías porque era que mandó a escribir porque no había nada más. Acuérdate, probadme. Entre usted a la intimidad con el Señor y dígale, bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque el Señor nunca deja de cumplir una promesa. Que sí dejamos nosotros. Usted a veces hace promesas y uno no las cumple, ¿verdad? Pero mi Señor no. Y ahí, ya que el Señor nos permite que cuando estaba bendiciendo César, mire, aprendamos eso, probadme. Yo sé, para mí también a veces, ¿a ustedes no les pasa que cuando uno tiene que dar un diezmo, 10,000 pesos? Ah, no, usted lo saca, pero cuando se le aumenta uno dice, uy. Entonces empieza como a sumar y dice no. Pero no lo piense,
piense lo que dice la palabra y probadme. No se le olvide, usted de hoy en adelante lo va a subrayar y se va a acordar. Cuando es el momento, usted se va a acordar y va a decir, probadme. Y ahí yo le aseguro que el Señor, eso sí, no le voy a decir nada diferente, el Señor abre las ventanas de los cielos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, porque yo no creo que ninguno levante la mano y diga, no, yo realmente no necesito las ventanas del cielo. Todos necesitamos esas ventanas del cielo, ¿verdad? Abiertas. Y creo que era ayer o en estos días orando, yo le decía, Señor, no solamente las ventanas, las puertas, el techo, y yo no sé qué más vas a abrir, ¿verdad? Porque lo necesitamos todos. Entonces, yo les decía el secreto de la fe. Vamos a aprender en esta noche. Usted tiene fe. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Parta de ahí. A veces nos han dicho, no, es que usted no tiene fe. Mire, cuidado cuando nos dirigimos a las otras personas o hablamos así. Todos tenemos fe. ¿No tenemos la misma medida? No, no la tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú en unas áreas tienes mucho más fe que en otras. O dime que no. Hay en unas áreas que a uno le fluye tan fácil y hay en otras que uno es medio desastre, ¿verdad? Entonces, yo tengo que seguir trabajando. Pero recuerde, yo tengo fe, pero la fe tiene que ir pegadita ¿con qué? Con oración. Yo puedo todos los días decir tengo fe, voy en fe, pero yo tengo que unirla con oración. Y ahí yo le diría otra cosa, fe, oración y palabra. No se les olvide ese triple punto que estamos viendo, fe, oración y palabra. ¿Por qué? Porque usted a veces sí salen oraciones hermosas de la boca de nosotros, pero otras veces las enredamos. Cuando tú las haces sobre la palabra o con la palabra, tú la vas a decir exactamente. Lo que acabamos de leer en Malaquías. ¿Sí? Yo creo que a todos a veces nos molesta cuando dicen vamos a recoger ofrendas y diezmos y dice uno, yo hoy no tengo, pero... Pero si yo sé la palabra ha sido revelada a mí, se acaba el problema. Cuando, por ejemplo, a ti te dicen, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en que a uno le dicen, ¿no será que tú tienes un pecado repetitivo, un pecado? Y entonces uno dice, pero si tú tomas la palabra, dices, fácil, lo que yo tengo que hacer, confesar ese pecado y arrepentirme. Recuerde que ¿qué hago con el pecado? Cuando yo lo confieso, lo digo por su nombre, ahí está el arrepentimiento. Nunca vayamos a confesar el pecado. Señor, gracias por este día y me perdonas todos los pecados. No, porque es que el problema y la humildad debe ser eso. Señor, le embarré. Dije esta mentira, dije, bueno, hablé la palabra que no era, lo que sea. Pero cuando tú te atreves a decir, ese Señor, sí, yo no hablé con la verdad, perdóname. Yo me dejé llevar por esa tentación y le doy el nombre a la tentación. ¿Qué pasa? Tú estás haciendo todo eso, pero muchas veces cuando a uno se lo repiten, uno dice, otra vez. Pero si tú lees ese capítulo, ahí dice que todos pecamos, pero que el Señor en su favor y gracia está para perdonarnos. Bueno, el secreto de la fe, ya sabemos, va fe, oración y palabra. Vamos a mirar lo que dice Marcos 11, 23, 24. Es una palabra que seguramente la hemos leído todos, pero que
vamos a continuar, que el Señor nos la ha regalado para esta noche. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a volverla a repetir. Y a mirar, nos la han dicho muchas veces, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si usted ve, la fe, yo voy a creer esa palabra, ¿verdad? Segundo, voy a orar con esa palabra. Y tercero, la voy a declarar. Entonces la palabra dice que y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Usted entonces dice lo que dice. Bueno, ¿cómo estoy hablando? Yo puedo orar, pero yo puedo en un momento cancelar totalmente mi oración. Yo puedo orar esta noche y decirle, Señor, gracias por la sanidad de Julita. Señor, yo te alabo, te bendigo, yo creo, tú moriste en la cruz por ella. La palabra dice que las llagas hechas a ti fue por esa sanidad. Y hasta ahí, perfecto. Pero usted termina y dice, uy, no, pero esos exámenes están tan malos. Es que esa enfermedad, eso no se salva. ¿Qué hizo usted? Canceló inmediatamente. Nuestra parte económica. Hay que bendecir todo lo que nos llega. ¿Qué pasa? Señor, gracias. Este sueldo que recibo hoy, esta ofrenda, como lo llamemos cada uno, gracias, Señor, porque se va a multiplicar. Padre, tú la multiplicas, yo la bendigo y tú la multiplicas. Váyase usted a hacer el simple mercado. Cuando usted llegue a la puerta del supermercado, dígale, Señor, gracias porque ese dinero que llevo es multiplicado. ¿Y cuál es lo otro? Acabamos de aprender, probadme. Usted se lo va a decir bíblico, usted no le está diciendo, y me tiene que dar plata, no, usted lo está diciendo en la palabra. Lo está diciendo con fe, con oración, ¿verdad? Y con palabra. Si continuamos leyendo, versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. A uno le dicen creer y a veces uno se pone hasta molesto. Uno dice, pues claro que creo, pero a veces no creemos, hijos míos. Usted, especialmente cuando piense en ese punto de creer, le voy a dar una cosita. Auméntele ahí, dígale, Señor, yo creo, porque para ti no hay nada imposible. Agréguelo en la oración. Señor, para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque yo sí sé que esto es complicado, pero yo lo creo en esta noche y para ti no hay nada imposible. Esa montaña que usted tiene en esta noche, dígale que no la va a consentir más. A veces nosotros tenemos lo que dice la palabra y esa montaña la consentimos todo el tiempo. Bueno, ¿qué tendríamos que mirar aquí? Decir continuamente lo que Dios dice. Decir continuamente lo que Dios dice. El Señor nos dice, cree. Señor, yo voy a creer. Fíjese, nuestro primer punto en esta noche, fe es una creencia en Dios. Oración es un estilo de vida. ¿Y qué es la palabra? Yo me decido a leer y a estudiar la palabra. Vuelvo y les digo, fe es una creencia en Dios. Todos los que estamos aquí sentados tenemos fe. Bueno, ¿qué pasa? Ahora voy a orar.
y voy a decir continuamente lo que Dios dice. Todo esto se oye muy bonito, pero ¿qué pasa? Esto es una elección seguida por una acción. Es una elección seguida por una acción. A mí me pueden hablar de fe todo el tiempo, pero si no la pongo en práctica. Entonces, yo camino en fe, oro, que a veces, por ejemplo, orar sin cesar. Y uno dice, pero ¿y cómo hago? Todos nosotros, eso debe ser siempre. Usted ore cuando sale, cuando va a empezar a hacer algo, ¿verdad? Ore en la mañana. Yo sé que a veces las mañanas son muy complicadas, pero usted ore en la mañana. Señor, mi vida te la entrego. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Qué otra cosa? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces recuerden, es una elección que seguida por una acción. Yo decido, ¿qué estoy decidiendo? Camino en fe, oro y tomo la palabra de Dios y la declaro, la clamo. Acuérdese que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y fíjese, si volvemos a repetir, es lo mismo, se cumple fe, oración y palabra de Dios. Entonces, fe es una creencia en Dios, que todos lo tenemos. El segundo punto en esta noche es fe verdadera en Dios. Fe verdadera en Dios. Es la fe del corazón. Usted me va a decir, espérese un momentico. ¿Qué pasa? ¿Quién maneja realmente? Usted se acuerda, somos cuerpo, alma y espíritu. El corazón está en el alma. ¿Por qué fe del corazón? Porque en el corazón están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces, cuando yo tengo un corazón que va, donde lo lleven va bien, tú no vas a tener fe. Pero si tú organizas los pensamientos, los sentimientos y las emociones, ¿y qué vas a organizar ahí? Esas tres cosas van a tener fe. Y yo diría que 4, especialmente el pensamiento y la mente, porque la mente, como seguramente ustedes me han oído, es la loca de la casa. ¿Sí? Esa piensa de todo. Piensen ahora que estamos pensando para lo que tenemos esta semana, todas las locuras que queramos, ¿verdad? Y como tenemos los noticieros, todo eso, entonces uno dice, sí se da cuenta, ay, mire, pero ¿cuál sería el pensamiento que debe haber en nuestras vidas? Colombia es un país de bendición, es un país amado por el Señor. Pero si nosotros en este momento no lo creemos, nosotros los creyentes, ¿se imagina que va a creer el de afuera? Si usted se une a hablar todo lo que están hablando y colabora y dice, no, imagínense fulanito, porque no me van a decir que todos no nos volvemos políticos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces cada uno cogemos, no, mi país es un país de bendición, un país guardado por el Señor, un país que lo cubrimos con la preciosísima sangre del Señor, y eso es lo que tiene que salir de la boca de nosotros, ¿sí? Y si a veces se están oyendo muchas cosas, átelas en el nombre de Jesús, Señor, que eso en el nombre de Jesús no se lleve a cabo. Pero no nos unamos a la parte negativa. En este momento la parte negativa funciona mucho.
Fíjese, por ejemplo, con las enfermedades. No, yo soy sana en el nombre de Jesús. Y soy sana de la cabeza a los pies. Mi cuerpo no lo toca nada. No entra nada, no entra ningún virus. ¿Sí? Pero, ay, no, mejor yo no me junto con ustedes porque eso de pronto me lo prenden. Pues claro, vivimos repitiendo todo el tiempo hasta que finalmente, ¿sí? Por ejemplo, oramos de sanidad y entonces, Señor, yo soy sana. En la edad, por ejemplo, la mía, pues a rato le duele a uno algo porque ya es hora, ¿verdad? Pero no, eso me sigue, estoy igual. Pues va a seguir igual, hijo. Usted lo va a seguir repitiendo y lo va a seguir teniendo. Bueno, entonces piensen ustedes qué fe del corazón. La fe del corazón es creer y actuar en la palabra de Dios. Es creer y actuar en la palabra de Dios. Sin importar lo que yo estoy viendo. ¿Verdad? Vuelvo y se lo repito, lo que estamos viendo es una cosa, pero nosotros lo vamos a ver con los ojos de Dios. ¿Cómo lo ves tú con los ojos de Dios? Tienes fe. Oras y tienes la palabra. Ustedes vieron que el Señor se quejara, que le llegara una persona para una sanidad y el Señor le dijera, uy no, qué lío, yo creo que esto sí no se pudo. Tú lo puedes hacer y decir, no, yo creo que esto sí no se pudo. El Señor hace cambios, no nos gustan. Usted siga creyendo que los cambios son bendición. Bueno, pero no nos gustan. Uno quisiera como andar así y que no me toque. Cuando lo tocan, entonces uno dice, no, eso ya no me gustó. Recuerde, creer es una palabra de acción. Señor, yo creo. Yo creo en ti. Yo creo en que todo lo que dice la palabra es verdad. Yo creo, Señor. ¿Sí? Yo creo. No, es que yo creo un pedacito. A mí realmente me gusta más Filipenses. Pero, por ejemplo, Apocalipsis no me gusta. Es exactamente igual. Nos gusta de Génesis a Apocalipsis. Porque hay veces dicen, no, yo leo con yo no oro sino con Filipenses, porque es que ese es como, o Juan, porque es que él es el del amor. Sí, perfecto, pero yo tengo que tomar toda la palabra de Dios y toda la palabra de Dios la debo creer. Bueno, que creer que cuando yo digo yo creo, es porque yo le estoy diciendo a mi voluntad, yo quiero creer. Mi voluntad es feliz haciendo lo contrario. Y diciendo, no, es que no, eso está mal. No, usted se va a arrodillar, usted le va a pedir al Señor y le va a decir, dame la palabra. Cuando a ti te da la palabra, ¿qué pasa? La palabra te confirma, tú te vas tranquilo. Porque entonces uno dice a lo que estaba pensando si era verdad. ¿Qué podemos decir? Yo tengo que creer, es una palabra que me la tengo que repetir, yo creo. Fíjense que cómo recibimos o cómo tuvimos nuestro nuevo nacimiento, creyendo. Usted un día le dijeron, a ver, fulanita o fulanito, hagamos esta oración. ¿Usted cómo la hizo? Creyendo, ¿verdad? Usted la hizo creyendo, oró y había palabra, las tres cosas. ¿Usted creyó? ¿Sí? Usted no le dijo a la persona, espérese un momentico, muéstreme a ver, dígame cómo es, qué me va a pasar. No. Realmente lo que hizo en ese momento fue eso. Lo creyó. Nosotros fuimos hechos para creer. Bueno, fuimos hechos para creer,
¿Por qué? Somos nacidos de Dios. Fíjese que esa palabra, cuando a usted le dicen que usted es hijo de Dios, usted dice, somos sus hijos de Dios. Y yo le agrego otro pedazo, somos sus consentidos y sus amados. Pero si usted no se lo cree, si usted vive diciendo, ay no, a Pepita la quiere más el Señor que a mí. ¿Sí? No, Señor, tú me amas, tú me quieres, tú me guías, tú me llevas de tu mano, ¿verdad? Hemos recibido las características, porque ¿qué dijo el Señor? Yo te hago, ¿a qué? A semejanza. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que creer. Vamos a 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si hay una cosa bien importante que debemos nosotros tener en cuenta, es nuestra manera de hablar. De pronto hemos repetido, de la abundancia del corazón habla la boca, pero simplemente lo repetimos. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? No, yo pobrecita, yo de esta no voy a salir. Usted acaba de recibir, de decir que va a creer, que va a orar, ¿verdad? Que va a ¿qué? A cambiar. Ah, no, pero yo no creo. Yo creo. ¿Y qué? ¿Quién cancela todo? Yo misma. Nosotros, yo no dudo de que ustedes y yo somos mujeres y hombres de oración, pero que tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestros labios, por nuestros labios. Porque ahí es donde, ¿qué estamos diciendo? No, yo no creo que esto vaya a pasar nada. Todo lo contrario, si usted tiene una montaña, lea la palabra. Mire todas las montañas que tuvieron tanta gente en la palabra de Dios y salieron adelante. Cosas que yo no creo en los milagros, lea la palabra, léase Mateo, Marcos, Juan, Lucas y mire, el Señor ¿qué hizo? Creyó. Él no dijo, ay no, mi hijo, lo suyo está como muy emproblemado. No, siempre tuvo una palabra para, ¿sí? Y fíjese que ahí hay una cosa que si usted mira, el Señor no oraba igual. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Leyendo la palabra, Él no oraba igual. Él preguntaba y ¿qué pasaba? El Señor, y tú tienes el mismo denuedo. ¿Se acuerda que hay una parte en la palabra que dice Pablo que oremos por denuedo? Hay que orar. Señor, dame denuedo de tu palabra, para que cuando yo la esté compartiendo, yo la esté diciendo, el Señor me va a dar mucho más palabra de lo que yo pueda tener escrito aquí. Bueno, entonces ya vimos, la fe es del corazón, del espíritu humano. Bueno, del corazón. La fe viene de Dios y es sembrada en nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo. Bueno, si no, vaya usted y mire Gálatas 5, 22, 23. Y ahí vemos que dice el Señor, cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad?
Entonces, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, es puesto en el corazón de nosotros, en nuestro espíritu. Porque ese es otro punto. Mi espíritu debe estar llenito de palabra de Dios, para que cuando yo necesite, yo pueda hablar palabra. Porque a veces no está así. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pensando, ¿qué hago? Que tenga usted versículos claves en su vida. Todos, si nos pusiéramos a hacer un resumen en esta noche, cada uno tenemos versículos diferentes, ¿verdad? Una palabra, si usted se examina en esta noche, cada uno de nosotros repite una palabra diferente. Usted tiene una palabra cuando está en ese momento y usted sabe que con esa palabra recibe la respuesta. Cada uno de nosotros tiene esa palabra. Punto 3. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor demanda de nosotros fe. ¿Y qué pasa? Él pone o coloca en nuestras manos los medios con los cuales la fe puede ser producida. ¿Cómo puede ser la fe? ¿Cómo puedo yo crecer? Mire, hay una forma de que yo crezco en fe cuando yo, en lugar de sentarme a quejarme, empiezo, Señor, tú me diste esto, me diste esto, me diste. Y poderle decir al Señor, si tú me lo diste, tú me lo puedes volver a dar. Y me lo puedes dar más abundantemente. ¿Sí? Señor, gracias. Tú me diste cuántos, todos los que estamos aquí, nos hemos gozado en respuestas hermosas que nos ha dado el Señor. Y a veces cuando estamos otra vez en un inconveniente, un problema, una montaña, ¿qué pasa? A ti se te olvida. Vaya usted a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, hoy lo cantábamos, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? Yo te voy a dar más abundantemente de lo que tú estás hasta pensando. Pero ¿dónde está? Yo lo tengo que creer. Lo tengo que orar y tengo que tomar la palabra. Tengo que creer, orar y tomar la palabra. La Biblia es llamada, punto 4, la palabra de fe. ¿Usted quiere saber palabras de fe? Lea la palabra. Ahí usted va a encontrar, y vuelvo y le repito, si usted coge a Pedro, si lee de Pablo, si lee de Abraham, y mire, cuando uno lee, ahí uno dice, oiga, porque uno a veces se echa mucho palo y dice, no, es que yo no arranco, no hago nada, pero ellos tuvieron lo mismo que hemos tenido nosotros, la subida y ¡pin!, la bajada la tuvieron. Pero ¿qué pasó? Volvieron a subir. Y subieron, ¿cómo? A través de la palabra. Subieron a través de la palabra. Acuérdese cómo bajó Pedro y después ¿quién vino a ser Pedro? Pablo, Abraham, David. O sea, si usted mira, ellos fueron lo mismo. Un momento que estaban aquí, de pronto, ¡pin! José. Entonces, mire usted, porque lo que yo le digo, a veces uno dice, no, pero es que yo sí. Si usted lee los personajes de la Biblia,
ellos tuvieron lo mismo, subieron, bajaron y volvieron a subir, ¿verdad? Y es lo mismo que eres tú y yo. Yo creo, y más en estos tiempos, que vamos a hacer así, ¿no? Porque hay cositas, entonces vamos a subir, a bajar, Imagínense, por ejemplo, quién no baja y sube con el tráfico que tenemos ahora. ¿Sí? Usted sale en fe y dice, Señor, tú abres el camino. Y a las 4 cuadras estamos parados esperando, a ver. ¿Sí? Y nada, y uno dice, y tengo que llegar, y tengo que hacer, y tengo que... Y entonces usted se viene con tiempo. Mire que es que las cosas son simpáticas. Pues yo dije, a mí no me va a volver a pasar. A mí no me gusta llegar tarde. Y entonces hoy dije, hoy voy a salir a las 5 de la tarde. Hoy el Señor que me trajo por un camino que nunca me había traído. Y yo a las 5:30 estaba sentada ya tomando café. ¿Ven? Entonces el Señor todos los días nos enseña. Todos los días. Lo que pasa es que a veces no somos enseñables. ¿Sí? Nosotros para pelear somos más buenos y para decir, no, eso no es así. Si yo me pusiera a contarles a ustedes muchas cositas de las que ocurren en la vida de uno, y uno dice, ay, que es que yo quiero seguir, y el Señor le hace a uno un cambio, y yo digo, pero ¿por qué me lo hiciste así? Después uno entiende y dice, Señor, perdóname. El cambio está siendo maravilloso, gracias, Señor. Pero nosotros somos la patadita todos. Entonces, por eso tenemos que estar pegados a lo que hemos aprendido en esta noche. Fe, oración y palabra. Punto 5, todos tenemos la medida de fe. Todos tenemos la medida de fe. Porque a veces, si hay gente que llega y habla de fe y salta y se encarama, y uno dice, yo no tengo toda esa fe. Usted la tiene. Lo que pasa es que usted no brinca y salta y hace, ¿sí? Y entonces uno a veces dice, no, usted tiene medida de fe. Vaya a Romanos 12:3. Pero todo eso lo descubrimos leyendo la palabra. Bueno, leyendo la palabra. Digo pues, por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si yo les preguntara en esta noche a cada uno la medida de fe, de pronto podemos decir todos tenemos super fe. Otros decimos, no, mi fe es, yo tengo que estarle. ¿En qué quedaríamos? Señor, yo voy a poner, yo voy a hablarlo, yo lo voy a declarar. Yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe. Pero, ¿qué sería lo primero? Tengo que hablarlo, tengo que decirlo, tengo que ponerlo en acción. Porque, no, yo creo que no. Y ya para terminar, recuerde en esta noche, cuando yo tengo fe, ¿a quién traigo a mi vida? A Dios. ¿Sí? Activo todo. Yo activo cuando yo tengo fe, cuando yo oro y cuando tomo la palabra que hago. Mi Señor está aquí, que a veces nos preguntamos y dice uno, ay, ¿cómo hago para la presencia del Señor? Esa es otra cosa. Entonces, espérese, yo me voy a ir, La presencia del Señor está cuando tú te levantas en la mañana y tú le dices, este día te pertenece, este día es tuyo. Mi vida está, ¿sí?, en las manos tuyas. Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Pero entonces no empecemos la pelea, porque cuando yo le digo al Señor, yo quiero hacer la voluntad tuya y se te presenta lo que no era, empezó la pelea.
y ni me acuerdo qué fue lo que le dije al Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo hago, ¿qué va a pasar? Cuando yo empiezo a hacer todas estas cositas que estamos viendo en esta noche, lo que Dios dice, usted va a notar cuando comience a citar lo que Dios dice, así, óigame, como Dios lo dice, usted va a hablar fe. ¿Usted qué va a pasar? Usted va a empezar a caminar en un punto que peleamos mucho nosotros, que es la paz. Pero yo le puedo decir a usted, usted tiene que hacer todos estos pasitos y usted va a tener paz. ¿Por qué? Si usted está caminando en fe, usted oró y declaró la palabra, usted tiene la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. ¿Por qué? Porque cierro esto, usted creyó en que lo que acaba de hacer es verdad. Y la palabra dice, la verdad me hará libre. Bueno, entonces, ¿qué es? Yo ahí tengo. Porque la paz se nos ha vuelto lo mismo. Es que si no firman, nosotros no tenemos que firmen ni que hagan. No, yo tengo que responder por mi paz. Si yo trabajo en paz, yo le aseguro que usted transmite la paz. Cuando, por ejemplo, que este es un tiempo en que todos nosotros debemos estar compartiendo mucho más la palabra. Si tú tienes paz, la otra persona te va a oír. Pero si tú llegas, ay no, esto, no estás transmitiendo nada. Pero si yo cierro ahí, tengo fe, oro y tomo la palabra, su vida va a cambiar. Y va a cambiar para estos tiempos que estamos viviendo. Y te van a decir, ay, usted está en paz. Porque usted va a ser un animalito raro, perdóneme, ¿no? Cuando usted tiene paz, porque ahora nadie tiene paz, entonces dice, sí, yo tengo paz. Mi vida camina de la mano del Señor y usted puede ser un testimonio del Señor. Porque recuerde, el Señor viene por una iglesia en victoria. El Señor no viene por una iglesia, es así como, no, Él viene por una iglesia en victoria. Así es de que todos los días nosotros tenemos que trabajar más. Bueno, Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias Padre, porque Señor, sabemos que en esta noche nuestras palabras llenas de fe nos darán esa victoria y ese triunfo. Seremos más que vencedores, Señor. Gracias, Señor, porque tú has venido para que tengamos vida en abundancia, Señor. Vida, Padre, donde tenemos lo mejor para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro país, para nuestros trabajos, Padre, para todo lo que tú nos has regalado. Señor, cada uno de nosotros queremos decirte en esta noche, Padre, que vamos a tomar, Padre, a caminar en fe, a orar y a declarar tu palabra que es palabra de bendición, que es palabra que solamente, Padre, habla fe y que será cumplida en la vida de cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Señor, gracias por tu promesa en esta noche. Gracias, papito, porque ahora guardas nuestra salida y nuestra entrada, porque tú trabajas con cada uno de nosotros, Padre. Nosotros que queremos ser hombres y mujeres de fe, Padre, hombres y mujeres que oramos, que clamamos, Padre, y hombres y mujeres que declaramos tu palabra, Padre, que es para todo lo que podamos estar viviendo en esta noche. Señor, en esta noche te podemos decir y lo declaramos nosotros con nuestros labios. Padre, para ti no hay nada imposible. Todo es posible. Recibimos, Padre,
esa abundancia que tú tienes para nosotros. Recibimos, Padre, que tú tienes esos cielos abiertos y que de hoy en adelante miramos, Padre, con los ojos tuyos. Hablamos tu palabra, declaramos tu palabra. Y gracias, Señor, la alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los continúe bendiciendo. La pastora fue enfática, les dijo, el Señor los continúe bendiciendo.